Hola, bienvenidos a MEV, módulo educativo en video. En esta entrega veremos la segunda parte de números racionales. Hoy resolveremos multiplicación, división, potencias, raíces y ejercicios combinados de fracciones. Multiplicación de fracciones. Tomemos como ejemplo la siguiente multiplicación: 2 séptimos por 5 tercios. Cuando la operación se trata de una multiplicación, debemos multiplicar en forma directa los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. En este calculamos el producto del 2 y el 5 en el numerador y el 7 y el 3 en el denominador. El resultado final es 10/21. Simplificación en una multiplicación. Veamos el siguiente producto de fracciones. Como dijimos en el punto anterior, para su resolución debemos operar en forma directa su numerador y su denominador. Solo cuando el numerador y el denominador estén afectados por una multiplicación y no por otra operación, se podrá simplificar cruzado, es decir, que los numeradores podrán ser simplificados con cualquiera de los números en el denominador. En este ejemplo, el 5 con el 10, ambos divisibles por 5. El cálculo final nos quedará 3 por 1 en el numerador y 2 por 4 en el denominador. Si resolvemos cada producto, nos quedará como resultado 3/8. División de fracciones. Si tenemos una división de fracciones, debemos seguir los siguientes pasos. Primero copiamos la primera fracción tal como aparece en el ejercicio. Luego transformamos la división en una multiplicación y por último la inversa de la segunda fracción. Es decir, el numerador lo colocamos en la parte inferior de la fracción y el denominador en la parte superior. De esta manera nos queda una multiplicación de fracciones y la resolvemos multiplicando en forma directa. En casos en que la división está afectada por un entero, sabemos que un entero es una fracción con denominador 1, por lo tanto debemos indicarlo y seguir los pasos de la división. En este primer ejemplo el entero está ubicado como dividendo y en este segundo caso el entero es el divisor. Realizamos el siguiente ejercicio. En este caso podemos resolverlo utilizando la propiedad distributiva o resolviendo primero el paréntesis y luego realizar la multiplicación. Nosotros elegiremos este último. Primero colocamos un tercio y luego lo multiplicamos por el resultado del paréntesis. Vamos a cálculos auxiliares y resolvemos esta resta aplicando el primer método de fracciones homogéneas. Como el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 3 es el 6, transformamos las fracciones con dicho denominador. La primera fracción queda como está, y a la segunda multiplicaremos por 2 tanto el numerador como el denominador, para buscar una fracción equivalente con denominador 6. Al quedarnos fracciones homogéneas, el resultado tendrá como denominador 6 y como numerador la resta en forma directa. Este resultado lo colocamos debajo del corchete. De esta manera ya tenemos definida la multiplicación, solo nos queda multiplicar en forma directa. Resolvamos los siguientes ejercicios. El primero es una suma y resta de fracciones en donde debemos resolver primero los paréntesis. Como vemos que en ellos se encuentra un entero, nos conviene utilizar el método práctico. El primer paréntesis nos queda como denominador 3 y su numerador es el resultado de multiplicar el entero por el denominador y luego sumarle el numerador. Con el segundo paréntesis realizamos el mismo paso. Nos queda como resultado dos fracciones homogéneas, por lo que el denominador será el mismo y restamos los numeradores.
Este segundo ejercicio resolvemos primero el paréntesis y luego lo dividimos por 2. Como en el ejercicio anterior, resolvemos la suma con el método práctico, que nos queda 29 sextos, y luego lo dividimos por 2. Como se trata de una división, seguimos los pasos para su resolución. Es decir, escribimos la primera fracción tal como está y la multiplicamos por la inversa de la segunda. En este caso, es un medio. Multiplicamos en forma directa y obtenemos un resultado de 29 doceavos. En el tercer ejercicio se trata de una multiplicación de fracciones. Resolvemos las sumas y las restas de los paréntesis con el método práctico. El primero nos dará 26 tercios y el segundo 3 cuartos negativos, y lo ponemos entre paréntesis por ser una fracción negativa y para que no se confunda con la operación del ejercicio, que es una multiplicación. En este caso, como numerador y denominador están afectados solo con una multiplicación, podemos simplificar cruzado. Recordemos que es conveniente realizar este paso antes de trabajar con números más chicos y así facilitar el cálculo. Si no lo hacemos, después tendremos que simplificar el resultado final, que tendrá números más grandes. En este caso simplificamos ambos 3 y el 26 con el 4, ambos divisibles por 2. Resolvemos la multiplicación y nos dará un resultado final de 13 medios. Estas fracciones se llaman compuestas, ya que el numerador y o el denominador están formadas por una fracción. Para ello debemos observar cuál es la línea de fracción de mayor longitud y junto a ella veremos el signo igual, por lo que por encima de esta línea estará el numerador y por debajo el denominador. Recordemos que para obtener el valor de una fracción debemos dividir el numerador con el denominador. En este caso dividiremos 6 quintos con 4 séptimos. Para resolver una división debemos la primera fracción multiplicarle la inversa de la segunda y nos dará como resultado 42 veinteavos. Si simplificamos nos queda 21 décimos. En este segundo caso veremos que el numerador es un entero y el denominador una fracción, por lo que al 3 lo dividiremos por 4 quintos. Seguimos los procedimientos de una división. A la primera multiplicamos la inversa de la segunda y nos da un resultado de 15 cuartos. En este tercer ejemplo podemos observar que el entero está ubicado como denominador, por lo que debemos dividir un tercio en 4, lo que es igual que a un tercio lo multiplicaremos por un cuarto, que nos da un resultado de un doceavos. Potencias. La potencia de un número muestra cuántas veces se usa el número en una multiplicación. Por ejemplo, 3 al cubo nos dirá que el 3 lo usamos 3 veces multiplicándose entre sí, es decir, 3 por 3 por 3, que es igual a 27. En una fracción posee el mismo tratamiento. Si tomamos como ejemplo al 2 quintos al cubo, lo desarrollaremos 2 quintos por 2 quintos por 2 quintos. Al ser una multiplicación de fracciones, lo resolveremos en forma directa, tanto numeradores como denominadores. Como resultado obtendremos 8 125avos. Para poder simplificar esta acción, podemos distribuir la potencia por cada elemento de la fracción, es decir, el exponente lo afectamos al 2 y al 5 por separado. Si resolvemos 2 al cubo dará 8 y 5 al cubo nos da 125. Realizamos los siguientes ejercicios. Para realizar los ejercicios de potencias y raíces debemos recordar las propiedades de los mismos vistos en números enteros. En el primer ejercicio vemos que es una multiplicación y división de igual base, por lo que sus exponentes se suman en el caso de ser multiplicación y se restarán en el caso de ser una división. En este caso el 3 séptimo lo elevaremos al resultado de sumarle el 8 y el 5 y restarle el 11. Nos dará 3 séptimos elevado al cuadrado. Distribuimos el exponente en cada elemento de la fracción y nos da como resultado final 9/49avos. En este segundo ejercicio vemos que las potencias de cada fracción está afectada a su vez por otra potencia,
por lo que debemos resolver en primer lugar cada potencia multiplicando sus exponentes. Luego nos queda como en el caso anterior, que es una multiplicación y división de igual base, por lo que sumamos los exponentes si se trata de una multiplicación y los restamos si es una división. Distribuimos el exponente en cada elemento de la fracción y nos da un resultado final de 64/125. ¿Qué sucede cuando la fracción es negativa? Si nos guiamos por la regla de los signos de una multiplicación, vemos que si la base de una potencia es negativa y está elevado a un exponente par, el resultado será positivo. En este caso mostraremos el signo más, aunque no es necesario indicarlo, y operamos la fracción sin el signo distribuyendo el exponente. En este cuarto caso vemos que el signo está delante del paréntesis, por lo tanto, el exponente solo afecta a la fracción que está dentro de él, por lo que indicamos el signo y luego operamos la potencia. En estos últimos ejercicios explicaremos solo los detalles de cada ejercicio y luego mostraremos en imágenes los distintos resultados. En este ejercicio se nos presentan dos corchetes y en cada uno de ellos tenemos una multiplicación de potencias de igual base. Recordemos que si el número no tiene potencias, es igual que si tuviera elevado a la 1. Como todos los factores están multiplicando y tienen la misma base, solo debemos sumar sus exponentes y respetar la potencia del corchete. Igual pasa con el segundo corchete. Ahora, en cada elemento de la división tenemos una potencia de otra potencia, por lo que debemos respetar la base y multiplicar sus exponentes. En este último paso observemos que nos queda una división de potencia de igual base. Cuando es así, colocamos la misma base y restamos los exponentes de izquierda a derecha. Como 10 menos 9 es igual a 1, no es necesario escribirlos y nos queda como resultado 3/4. En este sexto ejercicio observamos que el primer factor de la multiplicación está elevado a la 0. Quiere decir que su resultado será 1, ya que, a excepción del 0, todo número elevado a la 0 nos da 1. Y como este ejercicio forma parte de una multiplicación, solo debemos calcular el segundo elemento, ya que si un número lo multiplicamos por 1, nos da el mismo número. Por lo tanto, ya que se trata de una potencia de otra potencia, multiplicaremos sus exponentes. Por último, distribuiremos el exponente tanto en el numerador como en el denominador. Raíz de fracciones. Así como en la potencia distribuíamos el exponente en el numerador y en el denominador, en las raíces realizamos el mismo procedimiento. Distribuimos la raíz tanto en la parte superior como en la parte inferior de la fracción. Luego debemos resolver el numerador y denominador por separado. Veamos un ejemplo. Tenemos toda la fracción afectada por una raíz. Dibujamos solo la fracción y luego distribuimos la raíz en el numerador y en el denominador. Por último, resolvemos cada raíz. En este segundo ejemplo tenemos una raíz de base negativa con índice impar. Aplicando las propiedades de la radicación, sabemos que su resultado es negativo, por lo que indicaremos el signo de la fracción y luego distribuiremos la raíz respetando el índice de la misma. Por último, resolvemos cada una de ellas. Aquí concluimos esta segunda entrega de números racionales. En el próximo video veremos cómo transformar números decimales a fracción. Recordad que para poder recibir una notificación cada vez que subimos un video, deberás suscribirte a nuestro canal. Hasta nuestro próximo video en una nueva entrega de MED, Módulo Educativo en Video.